Ya. Bien. A ver, niños, abran sus cámaras, por favor, para empezar la clase. Todos los que están para ver que no son producto de mi imaginación. ¿Quiénes son ustedes? No los conozco. ¿De qué universidad son? No lo sé. A ver. Ah, ya sé quién es, el que siempre llega tarde. Sebastián, por primera vez ha llegado temprano, ¿no? Siempre, Doc, siempre. Bueno, me oyen bien, ¿no? Sí, doctor. Todos. Si alguien no me oye, a ver, avíseme. Si la mayoría me oye, estamos bien. A ver, niños, vamos a hacer algún. Les voy a compartir mi pantalla con las diapositivas. Voy a hablar y en un momento, obviamente, voy a cerrar mi cámara, ¿no? Si están las cámaras abiertas. Si tienen alguna pregunta, lo que tienen que hacer es abrir su cámara y abrir su micrófono. Mientras yo esté dando la clase, ustedes tienen que tener el micrófono cerrado porque si no me acoplo con los que tienen el micrófono abierto. Y obviamente también se oye el ruido ambiente, ¿no? De su casa, digamos, ¿no? Entonces, eso. ¿Listo? ¿Qué más? Creo que eso es todo. ¿Qué les iba a decir? La anterior semana, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me pedí clase? Estaba de turno yo, ¿no? O algo así. Pues, viernes era, ¿no? Entonces estamos, eso quería aclararles. En algunas ocasiones va a pasar eso, porque no estamos trabajando de manera regular, estamos haciendo turnos, estamos yendo al hospital a llamado, entonces a veces se me hace complicado y obviamente les voy a comunicar. Lo que les quería preguntar es lo siguiente, ustedes tenían este horario siempre, o sea, ¿ustedes qué grupo son? ¿Un A o B? Estamos mezclados, doctor. O sea, que eso, digamos, sería en el grupo de las 7, por decirles algo, así. Son el grupo de las 7. Ahora, pero había un grupo de las 5 de la tarde y media, y ese grupo ha cambiado. ¿Por qué? A ver, aclárenme, no entiendo bien, ¿qué ha pasado? Algunos están tomando hematología y creo que le pidieron cambiar porque ellos pasan a las 5:30 hematología. Pero hematología, ¿qué horario tenía antes? ¿El mismo o no? Sí, de O 5:30 hematología es de otro semestre. es de otro semestre. A la pinta. O sea, me puedo estar rayando. Y volver a mi horario, claro, si no es de mi semestre, si no es del semestre, porque es que no sabía muy bien qué ha pasado. Grupo, grupo A son ustedes, porque aquí me están escribiendo del B. Qué chango, che. Ya, perfecto. Entonces, eso, niños, ya. Si hay algún problema, les aviso antes para que sepan que ese día no va a haber clase. Ojalá que ya no haya eso, pero en alguna ocasión puede ser. ¿De acuerdo? Entonces ya saben, cuando empecemos pueden cerrar sus cámaras. ¿Quién es el representante de ustedes? Saba. ¿Quién? Bueno, de la A es Saba. Del La B, representante está pasando hematología ahorita. O sea, no tiene representación. Pero entonces ya va a pasar después. Entonces no es de su grupo. Y ustedes, así como grupo, no tienen alguien que los represente adecuadamente, ¿no? ¿Quién me dices? ¿Qué se llama la representante? ¿Saba? Saba Sí, Terrazas.
Sí, sí, Ella está pasando clase. sí, Ahora, Ve, ya, Diego Bedor. me mato. Y me he salido para mí. porque el representante del B es Diego, ¿no? ¿O está en este grupo? No, no está. Diego Doya. O sea, ustedes tienen que tener un representante, niños, si no está presente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué El más quería César. decir? ¿Quién es César? César de la película, ¿sí? Ya. Entonces, niños, ya está clarín, ¿no? Escucha, ¿qué ha pasado? En, has, a ver, Sebastián, has pasado por una cámara de desinfección y han exagerado con el cloro, ¿no? Eso ha sucedido, ¿no? Sí, Evidentemente, yo ve, por eso estoy en contra yo de esas cámaras. Te vuelves rubio. Ya, ya niños, empezaremos. Les voy a compartir mi pantalla. Voy a poner. Ah, no, algo que me estoy olvidando. Es que el representante suyo tiene una misión que es sumamente compleja. Tiene que tomarles lista al principio y al final. Así que no sé. Ahora, hoy, por ejemplo, todos tienen falta porque no tienen representante y no se sabe. Ahorita yo tengo aquí 36 personas, pero solo puedo ver a 15 como mucho. Entonces, complicado para mí. Luego, al final, tienen que estar las mismas 36 en teoría. ¿No? Doc, ¿Quién nuestro habla? representante de ¿Quién, do- quién, es, quién eres tú? Isabel, Doc, Ya, dime. nuestro representante del curso B nos dijo que íbamos a pasar esta clase ambos paralelos O y sea, que, o sea, solo vamos a hacer una clase. o sea, eso es lo que nos ha informado hoy en nuestro grupo, nos dijo que íbamos a pasar esta clase ambos paralelos y que íbamos a ver después, eh, íbamos a quedar los horarios para el A y para el B. Ah, ya. Mm, pero no, no, o sea, y ahorita, pero hay gente que está pasando en mato en este momento, ¿no? Sí, hay gente que está pasando en math En este mismo y que no horario, va a poder entrar a esta clase. Ajá. claro. Entonces, no, pero el horario de las 5:30 es el que se ha movido para el mato, pues. O sea, en realidad debería ser de 5:30 a 7. A las 7 deberían poder todos, en teoría. es que el problema es que mato son 3 horas. ¿Cómo pues? ¿Qué siempre? ¿Acá hay tanto glóbulo rojo que Lo mismo. tampoco? ¿Y quién aguanta 3 horas de clase? Yo no me aguanto cuando estoy más de 40 minutos dando clases, ni a mí mismo, ¿o no? ¿En serio hacen 3 horas? Yo me he escapado para venir aquí. Un abuso. Qué rudo. No es, bueno, no sé, antipedagógico es eso, niños. Les estaré avisando. Porque ustedes 10 minutos, digamos, atienden, como mucho. 3 diapositivas aguanto. Los conozco, ¿no ve? A ver. Sas. Toma. Ahora les voy a compartir mi pantalla. Ya los he perdido. ¿Y por qué ahora son 40? No. ¿Y quién se va a encargar de la lista? Eso les estaré diciendo. Hagan algo al respecto. Doc, buenas Doc, noches, ya me Camila se va a conecté. encargar. ¿Quién eres tú? Espera. Alguien está aquí ocupando toda mi pantalla. Espera un cachito. Diego Ah, Bedoya, Doc, del paralelo B. vos eres del B. Tú eres Sí, el sí, Doc. culpable de todo. Es A que ver, por lo que me Diego, ¿dónde estás? avisaron, A ver, abrí tu cámara, no te veo. De repente no eres ya- vos, es tu clon así. no, yo soy yo conecto. ¿Cómo es? ¿Qué, Doc, qué buenas pasa, noches. Diego?
Doc, por lo que yo sabía es que hablaron con el decano los que iban a adelantar en Mato y ambos paralelos iban a pasar a 8:30 hasta las 10, pero ahora me dicen que un grupo va a pasar de 7 a 8:30 y el otro de 8:30 a 10. Pero no, pues ahora somos el de las 7. Sí, O Doc. sea, Eh, se supone que el grupo de las 5:30 es el que se ha cambiado de horario, ¿no ves? sí, Doc, por lo que ahora entiendo, va a ser así, creo. Ah, bueno. No, yo la única razón por la que he aceptado ese cambio es por el momento, digamos, ¿no? Por el problema actual, porque después yo tengo diversas actividades lúdicas en los viernes en la noche. Claro. ¿Cómo pues me voy a ocupar de dar clases hasta las 10 de la noche? A ver. No, pero claro, Eso, es que tampoco podríamos. Es muy tarde para ser sí, sí, es presenciales, bastante tarde. digamos, ¿no? Porque ustedes son pues pequeños, entonces los tienen que recoger sus papás, ya empiezan a llamar así para ver dónde están, ¿no ve? O no. Uche, Nicole, ¿con qué te has vestido? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde vives? ¿En el Polo Norte vives? ¿Qué es eso? No, es un polerón, Doc. Pucha, no es un polerón, ahí entran unas dos Nicoles. ¿No tienes a alguien oculto ahí abajo? No, no, no. Ya, niños, entonces, a ver, veremos qué pasa. Ah, entonces, Diego, tú eres representante de este grupo. Sí, Doc, del paralelo B. Ah, ya, listo. Tu misión es mandar una lista de 42 nombres ahora al inicio y una lista de 42 de los que estén al final. No sé cómo le harás. Ya, Doc, pero tengo una consulta. Por A lo que ver, veo ahorita están conectados también varias personas del paralelo A. Sí, es que no, Y, no sé, pero no sé. O va sea, a venir. dice que y ya no no sé cómo podría existe. llamar la lista de, o sea, no sé quiénes se van Pero a conectar hoy que te día. manden su nombre con su paralelo, pues, a Doctor, vos. yo Ya, puedo Doc, llamar de los del A. No, pero si lo llamas, vamos a tardar 300 horas, o sea, hasta que llamen lista, nos vamos a quedar, nos vamos a aburrir y ya tengo que empezar. O sea, ¿saben qué? Mándenle al Diego todos su nombre y su paralelo, ahorita, los 43 que están, ¿de Lo acuerdo? escribimos en el chat ¿Estás de también. acuerdo, Diego? Y sí, Doc, luego está bien. al final de la clase, misma cosa. Los que están tienen que mandar tu nombre, solo los que están, ¿no? Que no mandes aquí al chat, ¿no? Ya no es Chacra, pues Camila. ¿Quién es Camila? Al Diego, porque me vas a Ya, llenar aquí y esto se doctor. va a perder. O sea, yo tengo que tener una lista de asistencia, ¿me entienden? Entonces, esto, Diego, vos la consolidas, o sea, tú la tienes. No me la Está bien, mandas Doc, todavía. Después está bien, Doc. eh, me la vas a mandar al correo, pero al final, para que Ya, al veamos. final de semestre, ¿no, Doc? Pero no me vas a engañar ya, o sea, no vas a poner a tus cuates sí, a los otros no. Así. Por ejemplo, No se Sebastián, preocupe, Doc. es la primera vez en la vida que lo veo llegar temprano a algo. Toda la vida en genio ha llegado tarde, nunca ha llegado temprano. ¿No ve? Entonces es asombroso, por ejemplo. Ya, empezaremos, niños, ya dejaremos de jugar. Bien, les voy a compartir la pantalla. Me dicen si ven bien así o necesitan que la ponga en pantalla completa. Es que si la pongo así, los veo un poquito. Si la pongo en entera, no los veo. ¿Ven? ¿Ven la diapositiva? ¿La logran ver, niños? Sí, Doc, se ve. Sí, Doc. Sí, Doc, se Sin ve. problema. Hasta los chicatos. A ver, Valeria, ¿ves la diapositiva? Sí, sí, doctor, se ve. A ver, otro chicato. A ver, la Fernanda, ¿ves la diapositiva? Sí, sí, doctor, se ve. A ver, vamos a probar su esa visual. ¿Ven a mi gato? Sí, doctor. ¿Lo ven claramente? ¿De qué colores? A ver. Todo color.
Ah, De todo ¿de qué color. color es mi gato? A ver. Blanco, café y negrito. Ay, ya, muy bien. Es un tricolor, es una gata tricolor, es la gata Wi-Fi. Ella emite la señal. Pero de verdad, pues mira, si se mueve, ya no hay señal. Bien, niños, entonces ahora vamos a empezar a conversar de la parte introductoria a la endocrinología. Y lo que vamos a hacer es recordar algunos conceptos que ustedes ya tienen. Ahora sí pueden cerrar sus cámaras y cierren sus micrófonos, por favor, ya, para que no me acople. Entonces, en la parte introductoria tenemos que tomar en cuenta esta situación inicial, la función del sistema endocrino. Si ustedes se ponen a pensar en los procesos hormonales, van a darse cuenta de que el sistema endocrino en realidad tiene que ver con todas las funciones orgánicas en realidad. Tiene un montón de funciones que las vamos a ir desarrollando en el transcurso de estas semanas, pero básicamente tienen que tomar en cuenta que el sistema endocrino coordina e integra la actividad celular, regula diversas funciones orgánicas, mantiene la homeostasis, y la homeostasis se entenderá como el medio interno equilibrado. Y aquí tienen que tomar en cuenta que las hormonas intervienen en el medio interno, en el control, en la regulación de tanto líquidos como de electrolitos, y por lo tanto es una función fundamental de algunas hormonas, ¿no? Lo otro que tienen que tomar en cuenta es que la función celular en general tiene que ver con procesos hormonales diversos, tanto en el desarrollo intrauterino como en la vida posterior del individuo. Y hasta que muere, las hormonas tienen una actividad fundamental, eh, en algunas ocasiones desequilibrada, y por eso se presentan las enfermedades endógenas. Bien, entonces, lo que tomamos en cuenta en cuanto a lo que les decía son las funciones fisiológicas y los componentes básicos. Por ejemplo, la regulación del sodio, el balance del agua, que tienen que ver con, por ejemplo, la hormona antidiurética, varios componentes hormonales más que los vamos a ver después, con el control del volumen sanguíneo y la presión arterial, la regulación del calcio y del fósforo, que no solamente tiene que ver con, por ejemplo, la paratormona, la regulación de la vitamina D como hormona, que actualmente tiene una importancia fundamental, la regulación del fósforo, la regulación del balance de energía. Aquí entran un montón de hormonas. Inicialmente la más conocida, la insulina, el las hormonas tiroideas, las catecolaminas, varias hormonas que tienen que ver con la regulación del balance de la energía. Aporte de combustible para las demandas metabólicas celulares, lo mismo. La respuesta al estrés, que es un componente bien complejo, procesos hormonales diversos, la reproducción, el desarrollo, el crecimiento y el envejecimiento, la hormona del crecimiento, la hormona tiroidea, las hormonas, las gonadotrofinas, todo esto tiene que ver con procesos hormonales. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que las hormonas lo controlan prácticamente todo. Ahora, lo que quiero que tomen en cuenta aquí es la descripción clásica del sistema endocrino. Antes se decía que el sistema endocrino era un sistema más o menos simple, donde se producía un mensajero químico, denominado hormona. Este mensajero era liberado del órgano que se producía y actuaba en un órgano a distancia. Esta es la descripción que teníamos del sistema endocrino hace muchos años. Entonces, inicialmente, como les digo, es el mensajero que coordina las funciones con el órgano blanco en este caso. Denme un minuto, por favor.
Bien. Entonces les decía que la concepción clásica de la función hormonal era esa, ¿no? Un órgano producía una hormona en particular, esta era llevada por la circulación un órgano a distancia, donde producía sus acciones metabólicas y actuaba para producir los cambios específicos de esa función hormonal. Actualmente lo que se sabe es que el sistema endocrino es una red de múltiples órganos que liberan hormonas. Las hormonas básicamente son elementos proteicos, ¿no? Pueden ser muy pequeños o pueden ser muy grandes y pueden tener componentes adicionales como las proteínas. Lo que tienen que considerar es que las hormonas actualmente se conoce que ejercen su función evidentemente en órganos a distancia, pero también pueden ejercer su función en órganos vecinos o incluso en el mismo órgano que la produce. Entonces, eso es algo que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? La función hormonal, el proceso hormonal endocrino como tal, ya no se considera ese proceso a distancia como una transmisión de información que era, ¿no? Otra cosa que es importante es que el sistema endocrino no solo funciona como un sistema aislado, sino tiene que ver también, tiene una coordinación que es fundamental con el sistema nervioso central y periférico y además con el sistema inmune. Entonces tiene muchísimas conexiones y hay varias funciones que tienen que ver con procesos neurohormonales, con procesos inmunoneurales, tiene más bien inmunohormonales, y por lo tanto actualmente la función endocrina se integra y se denomina neuroendocrinología e inmunidad neuroendocrina, describiendo estas acciones. Entonces, el sistema endocrino no solo es actúa de manera individual, sino está integrado al sistema nervioso central y periférico y a los procesos inmunitarios diversos del cuerpo. Para entender el sistema endocrino, digamos así, didácticamente se lo divide en tres componentes: las glándulas endocrinas, las hormonas que se producen en las glándulas endocrinas y los órganos denominados órganos blancos, ¿no? Entonces, en este cuadro lo que ustedes pueden ver es que existen inicialmente un control hipotalámico de la mayor parte de la producción de hormonas que son liberadoras. Entonces tienen las hormonas liberadoras diversas a nivel hipotalámico. Este nivel hipotalámico manda señales a la hipófisis, donde se liberan hormonas específicas como la hormona de crecimiento, la prolactina, la CTH, la TSH, las gonadotrofinas principalmente. Y tienen los órganos efectores, es decir, los órganos que producen hormonas ya a nivel periférico. La más conocida, la tiroides, en el páncreas y la producción de insulina, glucagón, somatostatina. Tienen las suprarrenales con el cortisol principalmente y las otras hormonas involucradas. Tienen las gonadotrofinas, ¿no? Los ovarios y los testículos con la producción de estrógenos, progesterona y testosterona. Pero además tienen otras hormonas que, si bien no son nuevas, son poco conocidas en algunos casos, ¿no? Como las hormonas intestinales, como que son las incretinas. Tienen las hormonas producidas por el estómago, por ejemplo, como la grelina. Además, hay que tomar en cuenta que existen hormonas actualmente conocidas las produce el tejido adiposo, por ejemplo, ¿no? Que son hormonas que se relacionan con la saciedad, con la sensación de hambre, la perpetuación de la obesidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez se descubre que existen más hormonas que son activas en diversos órganos y tejidos. Las hormonas se clasifican en tres grupos de acuerdo a su constitución bioquímica.
Tienen las hormonas peptídicas, que son básicamente proteínas. Tienen las hormonas esteroideas. Tienen las hormonas derivadas de aminoácidos, que son las aminas específicamente. Entonces, tienen que tomar en cuenta las peptídicas, las esteroideas y las aminas. Estos tres grupos principales de hormonas tienen una característica básica, ¿no es cierto? De acuerdo al tipo de hormona que ustedes tengan, el receptor va a estar localizado en una determinada región. Los péptidos y las aminas, por ejemplo, tienen su receptor en la superficie de la célula. Y los esteroides, específicamente, tienen su receptor dentro de la célula, es decir, intracelular, a nivel nuclear. Eso es algo que tienen que tomar en cuenta en cuanto a la diferenciación hormonal. Lo otro que hay que tener claro es que de acuerdo al tipo de hormona, o sea, la estructura bioquímica de la hormona también se determina vida media. Por lo tanto, tienen hormonas de vida media muy corta, como las aminas, duran pocos minutos. Los péptidos, es decir, las hormonas de tipo proteico, que son más grandes, de 4 a 40 minutos. Los esteroides y algunas otras hormonas proteicas hasta 170 minutos. Y algunas hormonas de estructura especial, como las hormonas tiroideas, pueden durar hasta 7 días, a veces hasta 15 días en la circulación, ¿no? Dependiendo de cuál estemos hablando. Entonces, hay dos cosas que aquí tienen que enfatizar. Primero, el tipo de hormona, estructuralmente hablando, determina dónde está el receptor. Primera cosa. Segundo, la estructura de la hormona dicta cuánto de vida media va a tener. Va a ser una vida media larga, mediana o corta. Las hormonas peptídicas o proteínas, o sea, están constituidas básicamente son estructuras proteicas, pueden tener de 3 a 200 aminoácidos, es decir, pueden ser muy pequeñas o pueden ser muy grandes. Estas hormonas en general son hormonas complejas en cuanto a su estructura y en cuanto a su formación intracelular, es decir, no son hormonas formadas de manera directa, sino primero siempre son preprohormonas, es decir, una molécula mucho más grande que no es funcionalmente activa. Posteriormente son prohormonas, es decir, con un clivaje bioquímico se vuelven más pequeñas y finalmente se vuelven hormonas, o sea, se convierten eh, la estructura básica de la hormona ya está establecida para que cumpla sus funciones específicas. Tienen estas preprohormonas, prohormonas y luego liberadas como hormonas, son almacenadas a nivel celular para su exocitosis cuando sea necesario. En esta gráfica ustedes ven lo que les decía. Primero tienen aquí la síntesis de la preprohormona, en el retículo endoplásmico rugoso. Posteriormente, en el aparato de Golgi se produce ya la conversión de pre a prohormona y posteriormente ya se produce la conversión de prohormona a hormona y son almacenadas las hormonas y se liberan de acuerdo a la necesidad del momento, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que eh, siguen más bien un proceso complejo de producción, las hormonas peptídicas, que son las más grandes. La, la respuesta al estímulo del, de la producción hormonal tiene que ver con la necesidad del organismo en ese momento de la hormona en particular. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que esta liberación es controlada por estímulos diversos que tienen que ver con la necesidad del momento. Y el ejemplo más clásico, digamos, de esta síntesis hormonal es la insulina, ¿no? Que primero es proinsulina, luego se convierte en proinsulina, como ven aquí. Esta proinsulina tiene dos segmentos, tiene una cadena A, tiene una cadena B.
tiene un péptido conector o péptido C y sufre un clivaje. Y aquí la pueden ver ya como insulina, ¿no? Con una cadena A, una cadena B, y el péptido C ya liberado a la circulación. Y por lo tanto, aquí ha habido todo el proceso de preprohormona y finalmente la hormona que se libera después del procesamiento enzimático y los clivajes respectivos. Eso tiene que ver con que esta hormona, por ejemplo, la insulina, con esta estructura que tiene, esta estructura espacial que tiene, es la única forma activa de la hormona que puede unirse al receptor. Si no fuera así, si fuera, por ejemplo, liberada como proinsulina, no se uniría al receptor y por lo tanto no tendría función biológica conocida. ¿De acuerdo? Bien, entonces las hormonas peptídicas o proteínas eh, tienen como ejemplos más clásicos, digamos, la insulina, el glucagón, la ACTH. Y en este grupo de proteínas, de hormonas peptídicas o proteínas, tienen un subgrupo que está unido a un grupo de carbohidratos. Esas son las glicoproteínas. Por ejemplo, las gonadotrofinas, la LH y la FSH y la TSH son este tipo de hormonas que son más complejas, es decir, no solo una proteína, sino que también tiene un grupo de carbohidratos que se unen. Y lo que tienen que considerar es que esto no es al azar, porque el carbohidrato es el que determina primero la actividad biológica de la hormona y posteriormente su vida media. Entonces es fundamental la unión a este carbohidrato para que la hormona funcione de manera adecuada. ¿Qué las hormonas esteroideas? Las hormonas esteroideas están derivadas del colesterol y básicamente se sintetizan en la corteza adrenal, las gónadas y la placenta. Además, se considera que la vitamina D y todos sus derivados, sus metabolitos, son hormonas esteroideas. Si ustedes se fijan, la vitamina D ya no es una vitamina nomás, sino se considera actualmente una hormona. Entonces es importante tomar en cuenta este hecho. Y tienen las hormonas derivadas de aminoácidos que se sintetizan desde tirosina y tienen ahí las catecolaminas, la norepinefrina, epinefrina, dopamina y las hormonas tiroideas, es decir, la T3 y la T4. Estas son las hormonas derivadas de aminoácidos. La característica de la mayor parte de estas hormonas es su vida media corta y su rapidez en la acción específica para la que se libera. Bien, tienen el efecto de las hormonas. El efecto de las hormonas depende del sitio donde la hormona se libera y hacia dónde va a ejercer su efecto biológico. Al principio les dije que el concepto clásico de liberación, o sea, de proceso endocrino es que la hormona se libera en un órgano, se libera de la circulación y va a otro a distancia donde ejerce su función. Entonces aquí tienen el efecto endocrino, el efecto parácrino, autócrino e incluso intácrino. Estos efectos hormonales tienen que ver con dónde se produce esta acción y aquí lo van a ver. Tienen el efecto endocrino donde se libera la hormona. Esta es la glándula específica, se libera en la circulación y actúa a nivel de un receptor y un órgano blanco. Les decía, a través de un órgano blanco, ¿no? O más bien en el receptor de un órgano blanco. Tienen el efecto parácrino, donde existe una acción en un órgano cercano, es decir, un órgano adyacente a donde se libera la hormona en particular. Tienen el efecto autócrino, donde la regulación se produce en el mismo órgano que la produce, es decir, puede haber una autorregulación de la hormona a la célula que la produjo. Y tiene un efecto intracelular, puede también estar presente en algunas hormonas, ¿no? Este efecto es el menos común, pero puede estar presente. Entonces, el ejemplo clásico, el fundamental y el que siempre se menciona es el
efecto endocrino de las hormonas, ¿no? Bien, las hormonas también son transportadas en la circulación, muy rara vez de manera libre, generalmente se unen a proteínas transportadoras y hay que tomar en cuenta que las proteínas transportadoras de hormonas tienen la facultad de aumentar la vida media de la hormona, es decir, la hormona se va liberando de acuerdo a la necesidad en particular en ese momento de dicha hormona. También la unión a las proteínas regula la actividad de la hormona, ¿no? Entonces, esto es importante porque si no sería muy al azar la liberación de la hormona y la unión al receptor. Entonces, determina esta unión a proteínas transportadoras la vida media y la actividad de la hormona en particular. Hay que tomar en cuenta que la mayor parte de las proteínas transportadoras se sintetizan en el hígado. Por lo tanto, algunos procesos hepáticos crónicos, disfunción hepática crónica, puede afectar la función hormonal, no porque la hormona esté inadecuadamente producida o no haya hormona en cantidad suficiente, sino porque su transportador no está presente o es sintetizado de manera inadecuada. Entonces, hay que tomar en cuenta ese proceso para determinar algunas enfermedades hormonales. Las hormonas, una vez que se producen, tienen que ser eliminadas de la circulación. Ahí es donde tienen lo que se llama la tasa de depuración metabólica, ¿no? Donde las hormonas se depuran, que pueden ser por diversos mecanismos. Generalmente se eliminan por el hígado o por el riñón. Tienen que considerar que la hormona que se elimina es una hormona que ya se ha utilizado o en realidad no se va a utilizar y es eliminada de la circulación porque no, su requerimiento en ese momento no es el adecuado. Y lo que tienen que tomar en cuenta es que también las hormonas se eh, desaparecen cuando se internalizan en una célula, es decir, si se unen a un complejo hormona-receptor, esta hormona ya se desnaturaliza, deja de ser la hormona que se ha unido al receptor porque se fragmenta, tiene diversos procesos de desnaturalización. Entonces, hay que tomar en cuenta también ese hecho. Por eso las hormonas no duran eternamente en circulación, eso es bien claro. Y en algunos casos las hormonas se eliminan sin cambios en su configuración y por lo tanto, por ejemplo, se pueden, hay la posibilidad de medirlas en la orina, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una posibilidad que tenemos. Hay algunas características de las hormonas que tienen que ver con el receptor y con el tipo de hormona específico. Entonces, por eso tiene lo que se llama la afinidad. La afinidad es la facilidad con que la hormona reconoce y se une a su receptor. Es decir, hay un receptor para cada tipo de hormona. No existe un receptor para varias hormonas, un receptor universal. Las hormonas tienen un receptor específico. Entonces, este receptor específico es el que eh, puede hacer que la hormona funcione adecuadamente al unirse a ella. Ahora, especificidad se refiere a que ese receptor puede distinguir el tipo de hormona con el que va a actuar. Es decir, puede haber otra hormona que eh, intente unirse a ese receptor, pero el receptor no permite la unión porque es específico para otra hormona, ¿no es cierto? El receptor de la insulina no acepta al glucagón, por decirles algo, o el receptor de la TSH no responde al estímulo de recepción de la ACTH. Entonces, a eso se refiere especificidad, ¿no? En algunos casos, los receptores pueden tener algún error en su conformación y por lo tanto actúan inadecuadamente aceptando otro tipo hormonal que no es el específico para ellos. Entonces puede haber enfermedades que tengan que ver
con la alteración de la especificidad de la hormona, del receptor y la hormona en particular. Entonces, cuando existen procesos de enfermedad endocrina, pueden ocurrir habitualmente cuando las hormonas están muy altas, se produce una cantidad muy excesiva, o cuando están muy bajas. O cuando los receptores, por ejemplo, no están presentes, eso generalmente tiene que ver con alteraciones congénitas, genéticas, determinadas congénitamente, o cuando hay receptores presentes, pero el número de los receptores es menor, es decir, de lo que debería, o la función del receptor está alterada, como les decía aquí, ¿no? Que no es un receptor que pueda tener una especificidad adecuada y por lo tanto su función está alterada y la hormona al que se une al receptor no es la que debería. Los efectos de las hormonas pueden ser un efecto agonista o un efecto antagonista. El efecto agonista es el que se busca, que la hormona se una al receptor y que produzca las funciones biológicas que se buscan específicamente. Y un antagonista es un bloqueante del efecto del hormona en el receptor. Hay algo que se unen al receptor de las hormonas. Que todos se han dormido, están viendo su novela, no sé. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo? ¿Hay algo que quieran preguntar? Doctor, ¿podría volver a repetir la última parte, por favor? Es que creo que se cortó el sonido. ¿Se has dormido? No, ¿Cuál es la última parte? La de los agonistas y antagonistas. ¿Cuál es a ver, niños, dígame. De los ¿Quién efectos es? de las hormonas. ¿De los qué? Ve, no te oigo, Micaela. ¿Qué habrás dicho? De los A efectos de vos te las hormonas. oigo. Pucha, pero eso hace 1000 años era. Eso de... Ya, muy bien. Decíamos que los efectos de las hormonas pueden ser agonistas o antagonistas. El efecto agonista es el que se busca con la hormona en particular, es decir, que la hormona se una al receptor y produzca el efecto deseado, ¿no es cierto? Un efecto similar al de la hormona. Si usan un medicamento, por ejemplo, tendría que parecerse a la hormona y producir un efecto similar a la hormona endógena. Y lo mismo el antagonista, que sea un elemento, una hormona o un medicamento que bloquee la acción de la hormona en el receptor. Es decir, si tú quieres que una hormona no funcione, lo que hace es bloquearle el receptor y eso puede lograrse, por ejemplo, con algún tipo de medicación. Pero ya en cuanto a procesos patológicos, puede haber en algunos casos este efecto antagonista dentro del organismo, es decir, por una producción inadecuada una hormona a ver, por darles un ejemplo, que es insulina, pero que no funciona adecuadamente en el receptor. Más bien bloquea la acción del receptor. O a nivel de hormonas de la tiroides, que no permite la producción de las hormonas tiroideas adecuadamente. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Esto de los receptores, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta más respecto a eso o está bien, niños? Nenes, nada. Ya, entonces lo que quiero que vean aquí es lo siguiente. Hemos dicho que los receptores de las hormonas pueden estar localizados en la membrana o pueden estar localizados a nivel nuclear. Depende tipo de hormona al que recepcionen. Las hormonas esteroideas, por ejemplo, son las que tienen receptores a nivel nuclear.
Pero la mayor parte de las hormonas tienen receptores en la membrana. Entonces, en la membrana celular del órgano de la hormona están localizados estos receptores. Aquí hay un problema. El receptor nuclear actúa de manera directa, pero el receptor de membrana tiene que tener algunas consideraciones. Está ligado a canales iónicos y después de que la hormona se une al receptor, existe todavía una actividad que es post-receptor. Entonces, aquí puede haber algunos problemas respecto al funcionamiento de la hormona. Por ejemplo, cuando hablamos de la resistencia a la insulina, la insulina se une al receptor, pero el receptor no puede realizar las funciones por receptor para que la glucosa pueda ser captada de manera adecuada. Ese es el ejemplo más claro, ¿no? Ahora, si ustedes ven esta gráfica, van a ver que cada hormona, lo que les decía, ¿no? Cada hormona en particular, aquí hormona del crecimiento, la insulina, algunas variedades hormonales, tienen un tipo específico de receptor específica, ¿sí? Entonces, todas las hormonas tienen un receptor que es en particular. Entonces, lo que tienen que tomar en cuenta es que este receptor, si está íntegro, si está funcionando adecuadamente, tiene funciones por receptor, como ven aquí, ¿sí? Y estas funciones por receptor actúan a nivel nuclear para que se produzca la función específica de la membrana, de la hormona. ¿De acuerdo? Entonces, les vuelvo a repetir. Una hormona que tiene un receptor a nivel nuclear no tiene tanta dificultad para la actuación, pero una hormona que tiene un receptor a nivel membrana tiene que primero activar al receptor y el receptor tiene que activar funciones por receptor que probablemente estén deterioradas o alteradas y produzcan patología endocrina. ¿Sí? Eso tómenlo en cuenta cuando hablemos de algunas hormonas. Y aquí tenemos los receptores intracelulares. La mayor parte de las hormonas esteroideas tienen receptores intracelulares. Son receptores nucleares que regulan directamente la transcripción genética y la síntesis de proteínas. Los ejemplos más claros son las hormonas tiroideas, es decir, la hormonas tienen una parte de manera muy efectiva porque se van directamente a la unión con el receptor. Los receptores tienen algunas particularidades. Los receptores pueden sufrir algunos cambios de acuerdo a la necesidad en el momento o de acuerdo a algunas características específicas. Por ejemplo, tienen lo que se llama la desensibilización, que hay que tomar en cuenta desde este punto de vista. Si ustedes tienen una producción excesiva de hormonas, lo que va a suceder es que los receptores van a intentar controlar esta producción excesiva de hormonas actuando de manera menos sensible a la hormona en particular. El receptor, por ejemplo, puede introducirse en la célula, es decir, puede ocultarse de la hormona, si vale el término. ¿Se entiende? Y este receptor incluso puede ser destruido dentro de la célula para que no se externalice y no reciba la hormona. Eso se llama regulación a la baja. Y hay un mecanismo que es de destrucción del receptor de manera tácita cuando la producción hormonal es muy grande. Tiene lo que se llama la regulación al alta. Cuando la hormona es muy poquita, los receptores se multiplican, se hacen mucho más
importantes se sensibilizan a la hormona y pueden captar más hormonas de lo normal. Entonces, estas dos acciones también se efectúan para tratar de regular la actividad hormonal. Primero que el receptor disminuye. Hola. Doctor, se está cortando. Creo que su gato Wi-Fi está bloqueando la señal. La hormona que está excesiva. Doctor, no se le o escucha. amigos, No hemos escuchado nada. ya, esperen un cacho, lo voy a Se sacar le al está gato. cortando. ¿Ya? Ya, un cachín. No sé, se va a fregar la señal. ¿Me oyen? Niños, Sí, doc. hola. Ahora sí se lo oye. Doctor. Sí, doctor. Ahora ya no. Doc, no se oye ahorita por si acaso. Un cachito. Dime. No se le oye, ¿Alguien me doctor. quería hablar? No estoy hablando. Ah, ok. Estoy escribiendo. Por eso un cachito. Un cachito. Estoy escribiendo una indicación y ahorita les hablo, ¿ya? Ya. Perfecto. Bien. Ahora sí, todos, pero digan algo, pues niños, si no, pienso que no me escuchan. ¿Alguien? Ahora sí ¿Me se lo oye, escuchan? doctor. Ahora sí. Hola. Sí, doctor, se lo escucha. Ya. Sí, Doc, se le escucha. ¿Que en serio es esto? Y dos, así, ¿eh? Bien, seguimos, ¿no ve? No, Doc, ¿podría Bien. Sí, repetir desde la doctor. A ver, por favor? ¿por qué? ¿Qué ha pasado con la 22? Es Ya, que se ha a ver, cortado su audio y estábamos no se le aquí. escuchó. Ya, estábamos aquí, en esta gráfica, ¿no? Como que es un receptor específico. Y si ustedes ven la configuración que tiene el receptor bioquímica, la configuración bioquímica, porque tiene un segmento que está fuera de la membrana y un segmento intramembrana, son distintos. Y para cada hormona en particular, este receptor es específico, es decir, un receptor, una llave y una cerradura, ¿no? Que tengan en cuenta que esta hormona que es este receptor, lo que hace es activar fenómenos aquí dentro
la célula, que se Doctor, se le llaman está fenómenos entrecortando bastante. por receptor o segundas señales también. Esta señal, ahora, ni siquiera hay gata, ya lo siento, ese eres tú nomás. ¿Los demás me oyen o no me oyen? Se entrecorta. Es tu culpa. Doctor, Sí, se, doctor. se corta. Se entrecorta un poco, Doc. Se escucha, doctor. ¿En serio? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, niños? A ver, díganme la verdad. No sé, a ver, esperen un cacho. Voy a intentar hacer algo con mi antena, ¿ya? Esperen un cacho. Niños, a ver, intentaremos de nuevo. ¿Me oyen o no me oyen? Ya, Doc. Sí, oímos. ¿Se le escucha, Doc? Se oye, Doc. Sí, Doc, se escucha. Hola. ¿Sí? Sí, sí, Hola, Doc, se Doc. escucha. ¿Cómo es? ¿Me oyen o no me oyen? Se escucha, Doc, se escucha. Sí, estoy teniendo problemas con el internet porque tengo un palan todo lo que pueden con todos sus diversos sus Bueno, se cortó de nuevo. Puede probar reiniciando el router, tal vez. Reiniciando la clase. Está muy entrecortado. Sí, ha muerto, creo. Ya no hay. y ahora estamos muertos. Ahí nos quedaremos. Se le sigue cortando. Para siempre. Mucho. Mucho. Es Puede que se escucha Ahora, entrecortado. bueno, entonces no sé, pues porque ahorita lo que, como les digo, es primera vez que tengo tantos problemas. Yo creo que son ustedes el problema. ¿Me Ahora se oye? escucha bien, doctor. ¿Sí? Ahora se Sí, escucha bien, doctor. Ahora a se ver, escucha abran sus bien. cámaras y díganme si me escuchan bien, todos. Yo lo escucho bien, doctor. ¿Sí? ¿Bien? Hagan dedo arriba. Se ¿Me escucha, Se escuchan le bien? escucha, doctor. Se Se le le escucha, Ya, escucha, Está doctor. mejor. ya, Le aprovecharemos escucho, entonces que doctor. me escuchan bien, ¿ya? Bien, lo que les decía entonces del receptor, ¿no es cierto? ¿Esto ya está? ¿Ya fue? ¿Sí, no ve? Sí, sí. Ya. Sí, doctor, sí. Bien, lo otro que les decía es que el receptor intracelular tiene una característica que, digamos, facilita que la hormona pueda tener sus actividades metabólicas, hormonales habituales. Entonces, estos receptores nucleares rápidamente regulan la transcripción genética, regulan la síntesis de proteínas y los ejemplos de estas hormonas, de estos receptores que son nucleares, son las hormonas tiroideas, la vitamina D y los esteroides. ¿De acuerdo? Les decía en cuanto a la regulación de los receptores hormonales, que existen algunas formas de que los receptores puedan mejorar o pueden disminuir la actividad de distintas hormonas que están inadecuadamente producidas. Hay el mecanismo que altera la sensibilidad del receptor a la hormona
por ejemplo, en algunos casos de hiperproducción hormonal. Es decir, la hormona se produce en demasiada cantidad y el receptor lo que hace es volverse menos sensible a la hormona por diversos mecanismos. Aquí tienen los ejemplos. El mecanismo lento, donde el receptor lo que hace, digamos, para que me entiendan fácilmente, es ocultarse de la hormona. Es decir, se ingresa a la célula y desaparece de la membrana. Por lo tanto, ese receptor, la hormona no lo encuentra y no se une al receptor. Y este receptor que ingresa a la célula se destruye por endocitosis. Esto se llama regulación a la baja. Y hay otro mecanismo que es que el receptor sufre procesos de destrucción intracelular antes de internalizarse. Entonces, esta alteración de la sensibilidad del receptor se produce tratando de que la función hormonal vuelva a la normalidad. Sin embargo, esto no puede ser eterno, digamos, es decir, no puede un individuo estar todo el tiempo con estos mecanismos porque la enfermedad avanza y se vencen estos mecanismos. Y hay una regulación que se llama ALAL. Esta regulación es cuando hay muy poca hormona, se produce muy poca hormona, y esta hormona es utilizada de manera más efectiva porque existe hiper expresión de receptores, es decir, los receptores se expresan en mayor medida y captan toda la hormona posible. Entonces, esos son los dos mecanismos básicos por los que el receptor mismo puede regularse cuando hay problemas hormonales diversos. ¿Hasta ahí estamos bien, niños? Díganlo ahora o callen para siempre. Sí, doctor. Sí, doc. ¿Estamos? Sí. Ya, muy bien. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta son los mecanismos de regulación de la concentración de las hormonas. ¿Sí? Aquí hay que tomar en cuenta varias cosas. Uno piensa que el sistema endocrino se regula a sí mismo solamente por funciones hormonales específicas. Entonces, lo que sucede en realidad es que las hormonas no solo se secretan o desaparecen de la circulación o se utilizan por la necesidad de una función hormonal específica, sino también tienen un control denominado control neural, es decir, que están integrados a los estímulos del sistema nervioso central. Hay un control nutricional que tiene que ver con algunos estímulos, por ejemplo, de la insulina, algunas hormonas como el glucagón que tienen que ver con lo que uno ingiere y eso se llama control nutricional y control medioambiental. Y el ejemplo más claro del control medioambiental es el cortisol plasmático, que tiene que ver con los ciclos sueño-vigilia principalmente. Entonces es importante que tomen en cuenta eso en cuanto a la liberación el control de la liberación hormonal. En esta gráfica lo que quiero que vean es una cosa interesante. Ustedes tienen aquí las horas, aquí en la parte inferior, tienen la concentración plasmática de la hormona del crecimiento. Si ustedes se fijan, durante el día la concentración de la hormona del crecimiento más o menos sigue un ritmo, digamos, conocido, un ritmo. La hormona se secreta en cantidades pequeñas, bajas, esto en un adulto. Pero cuando la persona duerme, es decir, cuando entra en sueño profundo, la hormona del crecimiento se secreta en cantidades mucho más importantes, principalmente si estamos hablando de un adolescente o de una persona joven. Y esto tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de esa persona en esa etapa de su vida. Entonces, a lo que me voy concretamente, lo que quiero que entiendan aquí es que la secreción de esta hormona está determinada por el ciclo sueño-vigilia, está determinada por la luz solar, está determinada por la cantidad de horas que duerme el individuo. ¿Sí? ¿Está claro esto? Se entiende, ¿no es cierto? Por eso les decía, o sea, la hormona del crecimiento no solo está regulada por su secreción
porque sí, digamos, por un mecanismo hormonal, sino tiene que ver también con el ciclo sueño-vigilia, con la necesidad que tiene el individuo de crecer, porque en un individuo adulto mayor, esta cantidad de hormona que se secreta durante el sueño es mucho más pequeña. Entonces, eso es básico de que lo tengan en cuenta. Tenemos el control de la liberación hormonal neural. Y aquí lo que tienen que tomar en cuenta es que hay hormonas que actúan como neurotransmisores. Por eso se llama la integración neuroendocrina. Entonces, por ejemplo, las hormonas que son hormonas inducidas por el estrés, como la epinefrina, la norepinefrina, son rápidamente liberadas en respuesta a básicamente estímulos neurales en realidad. Y por lo tanto, son, es una integración neuroendocrina que es básica para algunas consideraciones como por ejemplo la respuesta metabólica al estrés del paciente. Después tienen, esto tienen que tomarlo en cuenta bien claramente. Tienen el control hormonal o los feedbacks, tanto feedback positivo, feedback negativo y regulación por producto. Esto es bien importante, ¿ya? A ver. Primero, tienen aquí en la gráfica de arriba, ¿me siguen? ¿Ven mi cursor, niños? Sí, Díganme si ven el cursor, ¿sí? ¿Ven dónde está, no es cierto? Sí, Ya. sí, no. Entonces, lo que quiero que vean es lo siguiente. Por ejemplo, se produce a nivel hipoficiario la TSH, ¿sí? La TSH estimula a la tiroides para la producción de hormonas. La tiroides produce hormonas tiroideas, la T3 y la T4, y estas hormonas tiroideas van subiendo sus niveles plasmáticos. En determinado momento, estos niveles plasmáticos ya no son necesarios, es decir, están subiendo de manera inadecuada. Y por lo tanto, se produce una regulación negativa, eso se llama feedback negativa, que hace que la TSH ya deje de estimular a la glándula tiroides para que produzca hormona. ¿Han entendido? ¿Tienen alguna duda respecto a eso? ¿Quieren alguna aclaración? Porque después es básico que sepan eso porque determina cómo, por ejemplo, se regulan los ejes hormonales, la mayoría. ¿Está claro esto, niños? Levanten el dedo si está claro. O digan, Sí, no está, no entiendo. Entonces, está bien, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Bien, este es el feedback negativo. Tienen el feedback positivo. El ejemplo más claro son las relaciones hormonales en cuanto al ciclo menstrual, por ejemplo. ¿No es cierto? Donde la hormona estimula una liberación, eh, una liberación hipoficiaria de LH, hace que existan elevación de los niveles de estradiol y esto sigue un ciclo continuo hasta que se produce la ovulación. En este caso, la regulación es una regulación positiva, es decir, no hay un feedback negativo. Para que esto frene, se necesita otra hormona que entre, por ejemplo, la progesterona aquí, eleve sus niveles y esto se frena en cuanto a la producción hormonal. Entonces, este es un feedback, una regulación positiva, pero obviamente es compleja, ¿no es cierto? Porque viene después un freno que no es el freno del mismo eje hormonal. Eso quiero que entiendan. ¿De acuerdo? Y tiene lo que se llama la regulación por producto. La regulación por producto es otra forma de control hormonal. Aquí tiene la PTH que actúa sobre el hueso. El hueso, por estímulo de la PTH, libera calcio. En realidad, el que produce la disminución o el freno de la producción de hormona paratiroidea es el calcio. Bueno, obviamente no
es una hormona, ¿no es cierto? Es un producto. Entonces, el calcio es el que determina por sus concentraciones plasmáticas que esta hormona la PTH deje de estimular a nivel óseo para la reabsorción de calcio. ¿Está clarín? Entonces, lo más común, lo más frecuente de ver es la regulación y el feedback negativo en la mayor parte de los ejes hormonales. Bien, en cuanto al control hormonal, aquí tienen algunos otros ejemplos. Hay que tomar en cuenta, sin embargo, o sea, quiero que entiendan lo siguiente. Si bien hay feedback negativo, feedback positivo, regulación por producto, algunos de estos procesos pueden estar interrelacionados, es decir, hay procesos de feedback negativo y positivo en un mismo eje hormonal, como hemos visto, por ejemplo, en la ovulación. Es un proceso bien complejo donde intervienen varias hormonas, no solo para la ovulación, sino también, por ejemplo, para la determinación de los ciclos menstruales. Entonces ahí hay feedback positivo, hay feedback negativo, pero no de las mismas hormonas, sino interrelación con diversos ejes hormonales, incluso tienen que ver con otros ejes que aparentemente no están relacionados con las gonadotrofinas. ¿De acuerdo? El control de la liberación hormonal, esto ya es casi lo último, el control nutricional. Lo que les decía, ¿no es cierto? La glucosa, la ingesta de carbohidratos, la ingesta de proteínas determina, por ejemplo, la liberación de insulina, de glucagón, para el control de estos procesos hormonales. Y, por ejemplo, la ingesta de calcio tiene que ver con la regulación de la PTH. Entonces, hay hormonas que están influidas por los factores nutricionales del individuo. La vitamina D tiene que ver no solo con factores nutricionales, sino también con factores ambientales, como la luz solar, por ejemplo, ¿no? Entonces, las hormonas no solo tienen control hormonal, tienen control neuronal, tienen control ambiental, ciclo sueño-vigilia, el sol, la oscuridad, todo eso tiene que ver con control hormonal y también tienen lo que se llama la regulación nutricional, el control nutricional de las hormonas. ¿Está bien? Bien, finalmente lo que tenemos que sacar en claro de hoy es esto, ¿no? Primero, las hormonas se clasifican en proteínas, derivados de aminoácidos y hormonas esteroideas. ¿De qué depende la disponibilidad de las hormonas y su efecto y su vida media de la concentración de sus proteínas transportadoras? ¿Sí? Para que una hormona funcione necesita un receptor y el receptor debe funcionar de manera normal, de manera adecuada. El receptor debe estar funcional, no debe ser un receptor alterado. Y las hormonas controlan su propia liberación mediante mecanismos de retroalimentación. O sea, hemos visto, ¿no? Que hay feedback negativo, que hay feedback positivo, que hay regulación por producto. Ahora, lo que les decía, las hormonas no solo se regulan por los ejes endocrinos, sino también tienen control neuronal, control nutricional, tienen control medioambiental. Entonces, el sistema endocrino es un sistema muy complejo de interrelaciones de diversos procesos. Tienen que tomar siempre en cuenta ese hecho. Y la primera parte con esto está concluida. ¿Tienen alguna pregunta, niños? Si tienen alguna pregunta, abran sus cámaras, mírenme y díganme de frente lo que quieren preguntar. ¿Nada? ¿Todo claro? Sí, Doc. ¿Todo han entendido? Sí. Ahora, yo les voy a preguntar entonces algo que no tiene nada que ver con la clase. ¿Dónde estás? ¿Quién era mi representante? Ya lo he perdido. Doc, soy yo, Diego Bedoya. Diego Bedoya, a ver, escúchame. ¿Cuántos son ustedes en total?
En la materia no estoy seguro, Doc, pero por lo que sabía en otras materias éramos más o menos 120. En este momento los que mandaron sus nombres son 49. Ya, o sea que, a ver, dame un minuto. O sea que, es que me está escribiendo alguien y dice, ¿por qué no va a haber clase más tarde? Algo así. Quizás se confundieron con que no va a haber una clase a las 8:30 hasta las 10. Sí, pues, ¿por qué? Esta señora Ni idea, la verdad, Doc. va a volver mono, esta señora no entiende nada. En serio, peor que ustedes es. Les digo a la hora que tienen que poner ya. Ya. Entonces, ahorita supuestamente están la mitad, ¿sí? Diego. Sí, Doc, más o menos. Bueno, ¿ya has tomado lista? Mira, han empezado la clase, ¿cuántos? 40 y tantos y ahora son 54, supuestamente. Hasta el momento yo tengo 49, pero ya me han escrito unas 3 personas más, así que yo creo que 51, Doc. Dice que están 54 conectados, menos 3, 53. Creo que faltarían 2 personas más o menos. Bueno, ya. ¿Tiene alguna pregunta, niños? Las dificultades técnicas no son atribuibles al docente, por si acaso, ¿ya? Son atribuibles a Entel. Dígame, Perdón, ¿qué libro vamos a utilizar para la materia, perdón? ¿quieres un libro de endocrino? ¿En serio? ¿Lo Ah, juras? ¿En no. serio? No, yo lo que les digo es que lean eh, Barreras y Harrison, Medicina Interna, porque un libro de endocrino, digamos que podrían utilizar algún libro de endocrino, pero no sé si sea necesario, porque en Barreras y Harrison está bastante claro, ¿no? Lo que necesitamos conocer. De todas maneras, les, les voy a ir dando bibliografía cuando revisemos temas, ¿ya? Principalmente cuando hablemos de diabetes, algunos temas que son un poco más, que hay que profundizarlos en otra bibliografía, ¿de acuerdo? Ya, gracias, ¿Está Doc. bien? Ya. ¿Algo más, niños? ¿Alguna pregunta específica respecto al tema? Doc, yo tengo una consulta. Dime. Con los compañeros que están adelantando hematología va a pasar de 8:30 hasta las 10, ¿verdad? Sí, pues, ¿qué voy a hacer? Ni modo. Y Doc, con los que no está adelantando, o sea, los que no estamos adelantando, creo que tenemos todos libre el horario de 5:30 a 7. No sé si usted también tendría libre ese horario y podríamos pasar más temprano. Y si todos están de acuerdo. O sea, el problema es que, digamos, podría, pero el decano ha determinado que no hay ese horario. Esa es la cosa. Uy, ya. O sea, ese es el Bueno, problema Doc. que tengo, porque, ¿sabes qué? Hemos hecho los horarios los hemos subido al tabló, o sea, al Classroom, ¿no? Entonces Sí, 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 Doc. esos horarios están para las sesiones, ¿te das cuenta? O sea, Sí, Doc. no estoy seguro, tendría que consultar con él, ¿no? Para ver si podemos abrir ese horario, porque él es el que me ha pedido que lo recorramos, ¿no? Precisamente para abrir un campo ahí. Esa ha sido la cosa. Doc, Entonces tendría que Ya, preguntarle, Doc, está bien. ¿quién habla? ¿Nicole? Nico, sí. Doc, una Dime. cosita. En los horarios de octavo del paralelo A, seguía, o sea, en lo que subieron a Classroom, seguía el horario de 5:30 a 7. O sea, en los horarios de octavo dices?
Sí, o sea, los horarios de ese semestre que corresponde a endocrinología, en Classroom, o sea, sí estaba como 5:30, 7, por si acaso, digo. O sea, sí Ya, está, según yo, autorizado. ¿O no? pero en realidad el horario de... No, pues yo ya lo he puesto en el calendario del que va, que está vinculado a decanatura, porque eso es lo que me ha pedido, ¿no? Pero eso era, digamos, mientras estemos en esta modalidad, pues creo que va a ser todo el año, ¿no? O sea, hasta fin de año, no lo sé. De todas maneras, consultaré, pues, porque ustedes, ¿qué quieren? ¿Pasar a las 5:30? Sí, Doc, por favor. Sí, ¿por qué? ¿Por qué son tan vagos? O sea, este horario de las 7 a las 8:30 quedaría libre, digamos. Pero ¿y por qué nunca hemos tenido esa complicación? No entiendo. Nunca ha habido ese problema. ¿Me mato a cambio de horario? ¿No saben? ¿Hematología cambió de horario o algo así? Niños. Doc, creo que no es porque haya cambiado de horario, sino que hematología es del siguiente semestre y muchos compañeros están adelantando. Creo que son más de 25 o algo así. Y por eso sería complicado, creo que se cruzaría por ese horario. ¿Ustedes felices han aceptado eso? Bien, che. Bueno, ni modo. A ver, veremos qué hacemos, ¿ya? Veremos, hablaré con el doctor Espinosa y te comunico, pues, Diego. A ver qué hacemos. ¿Cómo le hacemos? ¿Ya? Está bien, Doc, muchas gracias. Listo, entonces, por hoy es todo, niños. Ahí nos vemos. Pórtense bien. Hasta luego, Doc, muchas Gracias, gracias. doctor. Hasta luego, No, doctor. no jaranen mucho. No salgan. Sí. Cuídese, ¿no? doctor. Ya. Hasta luego, Doc. Chao, chao. Chao. Pórtense bien.